hacer un viaje, de llevarle un viaje psicológico, científico, filosófico, no sé cómo llamarlo, sobre lo que me llevó a tratar de diseñar esta propuesta, ¿no? Bien, entonces, Neuroartes propone un diálogo entre filosofía, psicología, arte, ciencia empírica, con el propósito de desarrollar un programa formativo y preventivo de salud mental para el público en general y un programa de atención terapéutico para sujetos con trastornos mentales y trastornos neurológicos. Para nosotros lo más importante, cuando digo nosotros, me refiero al equipo de trabajo que tenemos. Para nosotros es más importante la prevención que el aspecto terapéutico. Nosotros siempre es una tendencia de nuestra especie humana de esperar que se nos presenta un problema para atenderlo. Entonces nosotros consideramos que sí, la prevención es fundamental y nosotros consideramos que la salud mental es un bien público. Sin una salud mental equilibrada no hay bienestar individual ni colectivo. Proponemos en términos de neuroartes para ilustrar las relaciones entre el cerebro, la mente, los sistemas nerviosos humanos, las expresiones artísticas y los mundos que estructuramos y construimos. Así, Neuroartes es un proyecto de reflexión transdisciplinaria. Admite el origen biológico del arte, se basa en investigaciones científicas, estudia los posibles sustratos neuronales de los trastornos mentales y reflexiona sobre la condición humana contemporánea. Para nosotros el punto fundamental aquí es el origen biológico del arte. Nosotros consideramos que el origen del arte es natural y no cultural. O sea, vamos en contra del 80% de lo que se dice en el mundo de las humanidades. Consideramos que el arte es cultura, pero no es cultural. O sea, que las expresiones artísticas nacen dentro de la propia biología humana. Entonces, antes de ser seres culturales, somos seres biológicos. Nos ponemos la biología antes de la cultura y de ahí sobre el arte. El concepto de neuroartes implica la formulación de nuevas propuestas sobre la percepción humana, la imaginación, el conocimiento y su propósito, la sabiduría y el bienestar individual y colectivo. También implica el desarrollo de investigaciones sobre el cerebro humano, su evolución, su estructura y sus funciones. Propone además un acercamiento al entendimiento de la mente y de la conciencia humana. Elaborar una teoría de la percepción inclusiva representa una necesidad, una base indispensable para poder ubicarse libremente en el mundo y relacionarse con los demás. Ese aspecto es lo que quiero explicar brevemente hoy, el aspecto de la percepción. Para nosotros es fundamental tener o proponer una filosofía de una teoría de la percepción inclusiva. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en el proceso de neuroartes? O sea, la génesis, ¿no? O sea, que yo pienso que es importante vivir antes de intelectualizar las cosas. Muchas veces intelectualizamos las cosas y no las vivimos. Entonces tenemos un cierto tipo de conocimiento ahí que está fijado en el intelecto y que no podemos sentir en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Podemos verlo como un recorrido por varias experiencias que inició con la música. Estaba comentando a Iván, que todo este asunto de neuroarte se inició con la música. Y paso de la música al arte en general, del arte a la filosofía, de la filosofía a las neurociencias y nuevamente regresando al arte para llegar finalmente a la salud mental. Todo inicia con una experiencia. La vivencia de una experiencia pone en duda la existencia de un mundo objetivo preexistente, de una realidad objetiva pública compartida por todo el mundo. Las observaciones y las reflexiones que uno hace sobre su propia vida son fundamentales. Más entramos en un proceso de reflexión, más nos damos cuenta que tenemos la facultad de estructurar nuestra propia vida. Bien, le estaba comentando que yo inicié con estudios de música.
En realidad lo que pasa, mi abuela paterna, era concertista de piano, nació en Andalucía y luego se trasladaron a Bruselas, en Bélgica, y allí tenía un piano de cola en la casa y todo eso, y yo pasaba mucho tiempo con ella. Pues tenía 4 años más o menos cuando empecé a decir, pues déjame tocar esta cosa del piano y todo eso. Entonces, no tocas. Entonces lo que hizo ella, me sentó. Usted sabe que al frente se puede tocar piano con un banquito y todo, que se puede ajustar y todo. Entonces ahí ella se sentía al frente del piano y yo al lado de ella, y ella tocaba, pero un niño de 4 años es muy difícil que no intervenga. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? No tocas el instrumento, tú te quedas tranquilo allá. Y entonces me traté de quedar muy tranquilo, me pasaron unos días que no podía tocar, no me dejaba tocar. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Ahora toca el piano. Entonces yo estaba tocando las teclas. Y fue como algo, bueno, ese lo pude analizar con el paso de los años, obviamente en aquel tiempo no lo analizaba así, pero fue como un choque físico muy importante, fue como tomé conciencia en la época, a los 4 años, que tenía un cuerpo. O sea, que no solamente tiene un cuerpo, pero lo sentí que tenía un cuerpo, y podía empezar a ver que moviendo los dedos el cuerpo pueden a través de algo que se llama un órgano producir unos sonidos, y que estos sonidos luego me regresaban a mí y me hacían algo, que había algo, sentía que había algo, que no sabía exactamente. O sea que sí, efectivamente no me gusta el término de revelación, pero fue como un tipo de revelación, de iluminación, como descubrir un cuerpo a través de lo que se llamaban notas musicales, porque en aquel tiempo pues, no tenía concepto de notas musicales. Entonces sí, fue un impacto muy fuerte para mí el placer corporal a través de la producción de sonidos llamados sonidos musicales. Y yo creo que a través de estas experiencias con mi abuela me adentré en la música, me inscribieron en las clases de música y todo. Y en el conservatorio, o sea, en los estudios formales de música, sentí que me estaba alejando de mis experiencias corporales. O sea, que al estudiar formalmente la música, perdía contacto con mi propio cuerpo. O sea, que a través de los estudios formales de la música había un proceso de intelectualización de la música y era demasiadas reflexiones, demasiado pensar, y se estaba alejando el cuerpo cada vez. Y entonces fue también la época del estudio de la filosofía. Me di cuenta que la forma de enseñar música en el conservatorio o en Europa en aquel tiempo era como descubrir el dualismo. O sea, descubrir la separación entre la mente y el cuerpo. O sea, que inicié con una experiencia corporal muy fuerte, y a medida que me adentraba en la música, en los estudios de música, me di cuenta que el sistema educativo, el mundo académico, me estaba alejando de estas vivencias corporales iniciales. Y ahí, pues, el dualismo, pues que la música está algo afuera de mí y yo estoy ahí. Entonces se empezó a generar una serie de conflictos muy fuertes. Por eso justamente estos estudios filosóficos en los cuales me metí pues de forma asidua, tratando de... Pero ahí fue una separación fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces no podía yo en aquel tiempo, sin conocer todo lo que sé ahora de estas cosas filosóficas y todo teorías filosóficas, no podía aceptar este dualismo. No podía aceptar esta forma de enseñanza, no podía aceptar que la enseñanza me estaba alejando de mis placeres corporales, me está poniendo la mente por allá y el cuerpo por allá, y la mente tiene que manejar el cuerpo, entonces no me gusta. Entonces rechacé el dualismo, todas estas formas de dualismo. Y al rechazar las formas del dualismo llegué a la conclusión que los errores más grandes que cometemos surgen cuando consideramos que el proceso del pensamiento es una copia de la realidad. El pensamiento no es un fin en sí, sino un instrumento para encontrar con más facilidad nuestro camino en mundos y para comunicar con los demás.
Los conceptos del pensamiento no son representativos de la realidad. Otro error grave es considerar que si un pensamiento como construcción subjetiva no tiene correspondencia con la realidad, entonces no es útil. De ahí también surgen las ideas que lo bueno es verdadero y que lo verdadero siempre es bueno, cosas que rechazo completamente. Las prácticas artísticas tienen bases biológicas, son la expresión de las vivencias humanas. A través de su poder imaginativo, el arte permite construirnos como individuos y al mismo tiempo fomenta un diálogo con el otro. Lo importante aquí es la vivencia del otro, cómo vivir la diferencia, tomar conciencia que el otro puede pensar de forma diferente, expresarse con otras expresiones artísticas y así tener diferentes placeres físicos. Ahora le voy a ofrecer un ejemplo personal radical en cuanto al otro, a la vivencia del otro. Primer choque fue de entender la relación o de vivir la relación entre un instrumento musical y el cuerpo del niño. Luego de adolescente vivir esta separación entre la mente y el cuerpo a través de la música. Y finalmente nosotros a nivel de familia pasábamos mucho tiempo en África, al sur del Sahara, en un país que en aquel tiempo se llamaba Ruanda-Burundi, que ahora son dos países, Ruanda y Burundi. Estábamos viviendo en la orilla de un lago que es el Tanganika allá, y yo me acuerdo que yo iba pasando mis vacaciones de verano, que eran 2 meses allá, cada año más, bueno, 3 semanas, y mientras estaba estudiando música. Y un día salí de la casa, me puse sentado, había muchos árboles en un camino de tierra, y me senté ahí, me sentía allá cada tarde viendo lo que pasaba en la calle. Bueno, en el sendero, en el camino, en el lugar realmente. Y siempre pasaba un señor grande con lo que parecía un instrumento de música, pero medio raro, que se llama mbira, o un piano de pulgar. Y un día pues lo agarré y le dije, oye señor, ¿qué trae allá? Acuérdense, yo estaba estudiante de piano, y entonces él me dice, es un mbira. En mbira dice que es, entonces él es una caja de resonancia sobre la cual hay cosas pues, de metal aplanada y se toca así. Es un instrumento melódico, percusivo al mismo tiempo. Y entonces él saca su mbira y me dice, mire, yo soy músico. Y él hace eso. Fue en francés, todo eso en francés. Y entonces, cuando me dijo, yo soy músico, le digo, oye, espérame tantito, eso no es música. Porque para mí música era Schubert, Liszt, Mozart, Beethoven, el piano. Entonces cuando me dices un piano, me dijo, sí, pero ese no es un piano. Sí, me dices un piano, entonces empecé a jugar, qué increíble este señor, qué swing tiene este tipo. Entonces, pero ahí me entendí que el tipo me estaba hablando de música, yo le estaba hablando de música, los dos estábamos hablando de música, pero no nos entendíamos. O sea que yo le estaba hablando de música pensando en unos conceptos específicos y él me estaba hablando de música, o sea, supuestamente de lo mismo, pero con otros conceptos. Entonces, los dos estábamos hablando de lo mismo, sabiendo que estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces ahí me di cuenta por primera vez en mi vida realmente, pues que el otro, de otra cultura, el otro general así, puede tener puntos de vista totalmente opuestos a los míos, vivencias corporales totalmente distintas a las mías, basada en el supuesto lo mismo. Y de ahí pues todo es muy importante para nosotros, este concepto de lo mismo en cuanto a neuroartes y en cuanto a la teoría de la percepción. Entonces para mí fue una experiencia, otra vez, una experiencia radical de poder descubrir que a través de lo mismo, pues no hay lo mismo. Esa cosa de lo mismo no existe, o sea, ¿qué pasa con lo mismo? Entonces imagínense, como filósofo, todo lo que me viene conmigo. Bueno, entonces esa fue una experiencia radical también. Así entendemos que no existe, entonces, regresando al tema de la música así entendemos que no existe un referente objetivo absoluto compartido.
por más que los dos estuvimos hablando de un referente objetivo, que es la música, era un supuesto referente objetivo, no había tal cosa. Bien, la alteridad entonces actúa como una forma de corrección. Sin el otro no podemos validar ni invalidar el resultado de nuestras experiencias. O sea que sin lo que me dijo este señor nunca me hubiera caído en mente que existía otro tipo de música. Bueno, yo sabía que había rock porque también escuchaba Led Zeppelin y todo eso, pero era parte de lo mismo. Era mi mundo, era nuestro mundo, con varios, es el mismo pastel, con diferentes rebanadas. Pero ahí descubrí que había otro tipo de pasteles, o que el supuesto mismo pastel puede tener sabores distintos. Complicado. Entonces, el arte es una actividad humana y como cualquier actividad humana obedece a las leyes y reglas del cerebro y a las relaciones entre el cerebro, el cuerpo y mundos en los cuales nos movemos. ¿Por qué esta cosa del cerebro? Hace varios años, estudiando las cosas del cerebro, descubrí algo, bueno, no sé si lo descubrí, pero me encontré algo que me impactó, que le voy a compartir, que son 2 diapositivas. Esta cosa del cerebro, ¿por qué insistí tanto sobre el cerebro? Hablar del cerebro, relacionar el cerebro con las expresiones artísticas no es un reduccionismo que nos lleva a un determinismo, ¿no? Es una trampa. Mire esto. Ya supongo que ustedes conocen esta obra, la creación del mundo, la Capilla Sixtina. De un lado tenemos Dios allá que está creando el hombre y todo eso. Ya se acuerdan de eso. Entonces vi esto y me dice, oye, pero qué raro, ¿no le parece extraño eso? No, ¿verdad? Pero mire. O sea, ¿no sería un cerebro? Qué extraño. Entonces tal vez había mensajes más o menos subliminales en los artistas, en los pintores, en aquel tiempo. O sea, que la búsqueda de las bases biológicas de las expresiones artísticas en realidad no es nada nuevo. No es nada nuevo. Entonces yo pensé que pues ahí me parece un cerebro. Y luego el mensaje también, bueno, pues, podemos hablar de mensaje. Es interesante que Dios allí, si regresamos a que Dios allí supuestamente creando el hombre ya tiene la mujer debajo del brazo, ¿verdad? Entonces, pues hay que ver un poco más allá de solamente las pinturas, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es para decirle que sí, podemos, tal vez no es muy honesto pero sí me pareció interesante de ver que se podría pensar que nuestro amigo allá estaba como trabajando con el concepto del cerebro, realizando lo que significa que quién sabe si no era uno de los antepasados del constructivismo, quién sabe. Pues ahí hay algo. Bien, entonces estas breves reflexiones nos llevan a varios axiomas. Bien. Todas las actividades humanas dependen de la estructuración y de la organización de las experiencias vivenciales, subjetivas, individuales y colectivas. Vamos a llamar la mente. 2. La organización y las leyes del cerebro, de un cerebro en un cuerpo pensante, son fundamentales para nuestras vivencias. Acuérdense, nosotros consideramos que todo inicia con una experiencia, ¿verdad? Bien. 3. Los procesos cognitivos humanos podrían ser complementados por herramientas y estructuras no biológicas. Bueno, puede parecer raro eso, pero ya piensen ustedes a las prótesis. Las cócleas artificiales, o el ejemplo de activar un teclado, un teclado exclusivamente con procesos cerebrales, sin los dedos, ¿no? 4. Existe una continuidad entre mente, vida, cuerpo, arte y mundos. Estos axiomas, que en realidad son propuestas, nos llevan del mundo del arte al mundo de la filosofía y de la ciencia. Ser humano no es un estado,
sino un proceso dinámico impulsado por la educación de nuestra percepción y de nuestros pensamientos y por las relaciones que desarrollamos con los demás. El corolario de este proceso es el deseo de formar individuos con una actitud estética. Esto es decir, armonizar nuestras percepciones, nuestros sentimientos y deseos, nuestras actividades e instituciones en sociedades tolerantes en las cuales no harán ni rivales ni contrincantes. Una actitud estética se logra también con una conciencia ecológica y un sentido de la armonía para estabilizar relaciones sociales. Resultados de investigaciones neurocientíficas han mostrado el impacto de las artes en la biología humana. Recurrimos a la neuroestética y a la neuromusicología, dos disciplinas que estudian las bases biológicas de los procesos creativos, para subrayar el impacto de la creación artística y de la percepción de una obra de arte en la plasticidad cerebral y afectiva del sujeto. Neuroarte trabaja principalmente con el concepto de plasticidad, no solamente la plasticidad cerebral, sino que la plasticidad química y afectiva. O sea que nosotros rechazamos el concepto de determinismo biológico. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? No. Ven, sí, que como ejemplo es que el determinismo biológico quita el libre albedrío, por ejemplo, a nivel filosófico, pero también debería decir que de acuerdo al ADN, de acuerdo a la genética, o sea que hay un rey absoluto o un emperador absoluto que se llama genética. Nosotros consideramos que no es cierto. Una de las pruebas es la epigenética, ¿no? Y el otro ejemplo importante es justamente el concepto de plasticidad cerebral. ¿De acuerdo? Y si estudiamos la genética, en la misma genética se encuentran muestras que van a encontrar del determinismo. Por ejemplo, ustedes siempre ya conocen a Hamlet de Shakespeare. To be or not to be. ¿De acuerdo? Bueno, hay un gen que se llama Hamlet. O sea, este gen es to branch or not to branch. O sea, que la genética llega hasta un punto, es que este gen llega un momento que tiene, para decirlo así, la decisión de conectarse o de no conectarse. Por eso se llama el gen Hamlet, porque es to branch o no to branch. O sea que la genética no representa el 100%. Hay reglas epigenéticas, hay la plasticidad cerebral, todo eso, y hay una plasticidad química muy fuerte que interviene en el ADN. Entonces, según el determinismo biológico, no podríamos nosotros modificar de forma consciente nuestra propia biología. Nosotros estamos en contra de ese, por eso todos estos estudios de la neuroestética y neuromusicología que muestra el impacto del arte a nivel biológico, tienen un impacto sobre la plasticidad cerebral que tiene efectos psicológicos y que por lo tanto puede llegar a modificar un comportamiento individual y obviamente colectivo. De ahí está entonces la parte de la prevención. En otras palabras, la interacción con las expresiones artísticas puede modificar nuestro comportamiento como individuos y como sociedad. En otras palabras, nuestras relaciones con lo que identificamos como objetos en el mundo afectan los mecanismos neuronales y corporales de la percepción. Si la música y el arte en general tienen que ver con el cuerpo, es entonces necesario entrar en reflexiones sobre la percepción, que le propongo hacer brevemente ahora. Bien, si cada uno de nosotros vive mental y físicamente una experiencia musical o artística de manera diferente, la importancia de nuestro sistema neurofisiológico es innegable. Nuestras subjetividades se encarnan en cuerpos diferentes. Formulado de manera sencilla, estructuramos la llamada realidad de forma diferente.
Si relacionamos esta idea a la música, podríamos decirlo de esta forma: la música no es preexistente a nuestros sistemas neurofisiológicos. Consideramos que el mundo óntico es una suposición que deberíamos tratar como sí. Es muy difícil hacer entender esta posición a la mayoría de la gente, ya que nos parece tan evidente que el mundo está ahí a nuestro alcance. Ustedes no van a negar que existe una pantalla. Bueno, no, de hecho no es una pantalla, es un muro. Pero no van a negar que están viendo algo. No están negando que ven amarillo. Pero si usted se acerca, supongamos que la imagen está abajo, si usted se acerca lo más que puede, van a ver que en realidad no hay tal cosa como un color amarillo. Las moléculas no tienen color. Bien, pero no lo vamos a negar que existe ahí. Usted me va a decir, no podemos negar que aquí hay una mesa, ¿verdad? O que está negro eso. No podemos negar que existe. Si nosotros ponemos todo al revés, sí, nosotros vamos a negar todo eso. Y ahora no vamos a. Bien. No tenemos una función cognitiva integrada en nuestro cuerpo, cuyo papel es la adquisición de un conocimiento objetivo para acercarse a la verdad. Verificar las experiencias de una supuesta realidad objetiva preexistente pública implicaría tener acceso a esta realidad sin tener experiencias. O sea que nosotros lo que ponemos en duda, para ver si me explico bien, en caso de la música o de una obra de arte, es que la música existe independientemente de nuestro cuerpo. Que fuera de mí o de ti existe algo objetivo preexistente a mí o a ustedes que se llama música. Y que entonces yo me acerco a esta entidad objetiva preexistente. Nosotros negamos esta existencia. Negamos que hay una separación entre la mente y el cuerpo. Negamos que hay una separación entre la música que está preexistente a mi propia existencia. Negamos esto. Es muy difícil porque desde un poco más de 2500 años, desde principalmente el filósofo griego Platón, estamos viviendo todavía en un mundo platónico y en serio, ¿verdad? Que esta separación de la mente y del cuerpo, de la idea de objetos preexistentes, de la noción de verdad a la cual nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que adquirir conocimiento, como si era una mercancía, tenemos que adquirir un conocimiento para llegar cada vez más a esta entidad objetiva preexistente que se llama verdad, que se puede llamar Dios o lo que quieren, de acuerdo a los discursos filosóficos o religiosos. Bien, déjame tratar en un párrafo de resumir esto. Sí, independientemente de nuestra percepción. Acuérdense, nosotros consideramos que todo inicia con una experiencia, una vivencia. ¿De acuerdo? Sin vivencia, sin experiencia. Sí, independientemente de nuestra percepción. Existen, supongamos que es a nuestros sentidos. Si lo real existe independientemente de nuestros sentidos, entonces este real debe ser sin color, sin sonido, sin sabor, sin olor, sin sentidos, sin tacto, ya que es el cerebro que estructura color, sonido, sabor, olor y tacto. Por lo tanto, alguien que trata de demostrar que el chaleco es rojo, al tratar de demostrar realmente que el chaleco es una entidad objetiva preexistente roja, va a demostrar que este chaleco no existe. Porque la única forma de tener acceso a la lata para determinar, o al chaleco, para determinar que el chaleco es rojo, es de tener acceso al chaleco sin pasar por nuestros sentidos, para corroborar que efectivamente es el color rojo, algo que no se puede hacer. Entonces, toda la gente que nos dice que existe el color rojo, por ejemplo, tal cosa,
Pues a tratar de demostrar la existencia objetiva preexistente de una entidad, pues demuestra justamente que no existe. Ya sé que es muy complicado, muy difícil de aterrizar eso, pero es muy simple, así a nivel de experiencia científica no está tan complicado, es un problema conceptual, más que todo, ¿no? Por razones operacionales, pragmáticas, necesitamos de los objetos, de la lata. Necesitamos de las ideas, de los valores como catalizadores, pero tenemos que admitir que no coincide con ninguna realidad objetiva preexistente. Al admitir catalizadores, rechazamos la separación entre sujeto y objeto. Desde 25 siglos vivimos con la premisa que la realidad es independiente de la mente y que la mente es excluida de la realidad y de la naturaleza. La única objetividad que existe es la objetividad provisional post-existente, como resultado de los diálogos basados en ficciones e hipótesis en una intersubjetividad, o sea, del proceso dinámico de correcciones resultando de nuestros discursos. Nuestro argumento se basa en las siguientes consideraciones. Acuérdense que todo inicia con la música, ¿no? Y son estas consideraciones que nos llevó a Novartis. 1. El llamado mundo no es una singularidad objetiva pública y compartida. No tiene fronteras prefijadas, predeterminadas. El llamado mundo existe como flujo continuo de energía dinámica no estructurados y no como una serie de entidades singulares preobjectivas. O sea, la botella aquí, o la lata aquí, me va a decir que es un objeto preexistente porque solamente hay una, pero yo sencillamente le puedo demostrar que si estamos aquí 50 o 60, en realidad son 60 latas, aunque si se acerca van a tocar la misma, entonces vamos a llegar al concepto de lo mismo, ¿no? ¿Por la experiencia? Con la experiencia, sí. Dame chance. 3. No existe realidad si no es vivida a través de la experiencia presente. La separación sujeto-objeto no es primaria, sino secundaria y pragmática. La separación es una ficción que tiene un fin práctico. 4. La percepción es un proceso de selección, de anticipación y de simulación. O sea que nosotros siempre percibimos a través de estos procesos, ¿no? De selección, de anticipación y de simulación. Siempre anticipamos todo lo que nos rodea. Acuérdense que, bueno, no sé si acuérdense, pero tal vez ustedes saben que existe un tiempo entre el momento que llegan las ondas de luces a los ojos. Bueno, primero no vemos con los ojos, ¿eh? No, yo creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, las luces, las ondas de luces que son no epistémicas, o sea, que no tienen información, que no tienen color, que no tienen nada, llegan a los ojos y vienen a pararse en la corteza occipital. ¿De acuerdo? Bueno, hay entre 40 y 100 milisegundos para que se hace todo el proceso, ¿no? Entonces, no podemos realmente decir que la percepción está inmediata. No hay nada simultáneo y no hay nada inmediato. O sea que de cierta forma, y si agregamos el proceso de la conciencia a estos procesos perceptivos, entonces pues ya vivimos en el pasado. O sea que estamos conscientes de algo que ya pasó. Pero entonces nosotros sabemos que no podemos, el cuerpo humano no puede andar en el mundo con este déficit temporal, porque si no nos van a aplastar los coches en la calle, nos va a pasar un montón de cosas. Entonces tenemos que sobrevivir. Entonces como especie humana hemos desarrollado mecanismos de anticipación, de selección y de anticipación para justamente compensar este problema de demora temporal en los procesos perceptivos, primero en los procesos sensitivos, los procesos perceptivos y los procesos de conciencia. O sea que nosotros estamos conscientes de solamente una pequeña parte de del resultado de nuestras percepciones y percibimos una parte de nuestras sensaciones. Entonces ya hay una serie de filtros que nos permiten sobrevivir y
estos filtros demoran, y entonces para compensar esta demora, pues hemos desarrollado un mecanismo de anticipación y de selección que nos permiten pues, andar en el mundo, por decirlo así, ¿no? Entonces, la percepción es un proceso de selección, de anticipación y de simulación. Simulamos los restos y los comportamientos de los demás, simulamos situaciones, saben ustedes de la existencia de las neuronas espejos, que nos permiten pues, anticipar los restos de todas las especies animales. Entonces podemos tratar de saber lo que va. Es como la metáfora biológica de la empatía, las neuronas espejos, ¿no? Bien, 6, los objetos, pero también las personas, el sujeto, la mente, el tiempo, el espacio y el ocio, existen y no tienen un carácter objetivo único. No hay una objetividad independiente de la mente, solo hay una existencia. El llamado conocimiento objetivo es un instrumento de la experiencia. La objetividad per se no existe. Los objetos son el resultado de un proceso de intersubjetividad, de un postulado de singularidad, de una ficción conveniente. No son independientes de la mente, o sea que idealizamos el mundo. Si ustedes van a ver una película, ¿cuántas veces usted no fue a ver una película con su esposa, novia, novio, esposo, amigo, amiga, sea quien sea? Y que luego, por ejemplo, como se hace mucho en Europa, después de ver la película vamos a tomar una copa de vino, o vamos a comer, no sé qué, y vamos a hablar de la película. Y muchas veces tenemos la impresión, después de o mientras estamos hablando, oye, que no fuimos a ver la misma película. Que tal cosa, que te fijaste en tal cosa, que yo me fijé en tal cosa, no quiso decir quiso decir. Sin embargo, fuimos a ver la película que se llama La Lata, ¿verdad? O fuimos a ver El Infierno. Fuimos a ver El Infierno, pero podemos hablar horas y ver que nuestras perspectivas de la misma, regresamos al concepto de lo mismo, que de la misma película no hemos visto lo mismo. Pero tenemos que partir de la idea que fuimos a ver la misma película, o sea que la película que fuimos a ver es un catalizador, pero esta película no existe como un objeto, como un referente objetivo preexistente. O sea que nosotros vamos haciendo la película a medida que la vamos a ver. Y una prueba de eso también son las experiencias musicales. O ver una película, o ver una exposición de Picasso, de Tamayo, de Toledo, que nos damos cuenta que al momento de conversar, por eso le digo, el diálogo, la relación con el otro, valida o invalida nuestra experiencia, pero tenemos que buscar un punto de encuentro en este terreno de la intersubjetividad, ¿no? Ahora, idealizamos la película o idealizamos el mundo. El problema surge cuando esta idealización se transforma en una creencia y la creencia en superstición. O sea que ahí entramos en dogmas, que viene alguien y que dice que el mensaje de la película es tal, o que el mundo es como lo dice fulano. Y como lo dice fulano, ¿de por qué se atreve fulano a decir que él sabe cómo está el mundo? Porque supuestamente tiene una zona cerebral que se encarga, que es una función cognitiva de adquirir un conocimiento que nos lleva a la verdad, y que más él adquiere o ella adquiere conocimiento, más acerca de la verdad, y más le da una posición de autoridad para decir que el mensaje de la película es como él lo dice. Y así vamos, ¿no? Bien, entonces el sujeto estructura y construye su mundo interactuando con el continuo no estructurado. El proceso de estructuración sensorial, bueno, no quiero decir que la película El Infierno no está estructurada. A lo que me refiero, allí estamos hablando de la percepción. O sea que, obviamente, el director de cine o el compositor estructuró o no su obra de arte. Le hizo y lo ofrece, estructura una coreografía y lo ofrece al público. Pero el público viene y el coreógrafo no puede pretender e imponer al público diciendo que la estructura es así, punto. Tiene que dar una libertad al
público de estructurar su propia percepción de cómo lo siente. Entonces, si son 50 o 60 del público de la coreografía de luz boreal, pues cada quien ve lo que ve y no pasa nada. Pero toma la referencia de luz boreal como un catalizador necesario. Necesitamos eso. Perdón, ¿puedo entender esta explicación que está dando como la película existe como un objeto estructurado, ¿sí? Y cada sujeto estructura su propia experiencia del objeto? Sí. Okay. Sí, y entonces... Pero existe como algo externo. Existe. Nosotros aceptamos la idea de existencia. Existencia, si vamos a la etimología de la palabra existencia, ex, guión istir, salirse de uno mismo, abrirse. Bueno, cuando nosotros hablamos de existencia, son propuestas de lo que llamamos objeto, en este caso una coreografía o una película, que existe, o sea, la película sale de ella misma, se abre al mundo, y nosotros, miembros del público, pues aceptamos esta invitación, esta apertura, y en un espacio intersubjetivo que puede ser aquí o que puede ser una terraza de café, una sala de cine, pues entonces nosotros estructuramos nuestra propia experiencia, pero no la tomamos en la coreografía o la película como una referencia objetiva preexistente, como una verdad, sino que existe, pero no a nivel objetivo preexistente. Y este es un ejemplo, pero es para todo. O sea, podemos reemplazar el concepto de película, o de coreografía, por un hijo, o una hija, o un marido, o una esposa, o un edificio, o una política, o un programa académico, o todo. Hay que salir, hay que aplicar cierto, sí, pero sí, básicamente. Bien, el conocimiento que vivimos con nuestras experiencias es necesario y valioso. En lugar de hablar de un conocer, deberíamos hablar de un proceso de conocer, de un conocimiento viviéndolo, de una vivencia conociéndolo. O sea, para nosotros este concepto de la adquisición de conocimiento es muy no, pues, o sea que no, el concepto de adquirir un conocimiento no es algo que se adquiere como bienes materiales, no adquirimos su conocimiento, es algo que vivimos en realidad, ¿no? Bien, 9. Actuamos como si, sin saberlo, actuamos como si fuimos a ver la misma película, actuamos como si fuimos a ver la misma coreografía, como si existiría un elemento objetivo frente a nosotros. Más bien, estamos convencidos de la existencia de la entidad, pero por eso, cuando el otro nos corrige, nos sentimos a veces sorprendidos o incluso inconformes, perdemos nuestra seguridad. Como no viste eso, o que no lo viste, o que... Entonces, referimos nuevamente a la película, a la coreografía o a la obra musical. Actuamos como si vamos a escuchar actuamos como si vamos a ver el infierno, o como si vamos a ver la misma película. O sea, vamos a ver el infierno. Y cuando salimos y hablamos del infierno, nos damos cuenta que no fuimos a ver el infierno. 10. Una fe mutua es necesaria para lograr una semejanza de coincidencia en nuestras percepciones y así entendernos. O sea, y luego vamos a discutir, vamos a conversar sobre el infierno y tengo que tener fe en ti, que tú vas a tener fe en mí, y ahí vamos a poder establecer un diálogo y ver que sí, efectivamente estamos hablando de lo mismo, sabiendo que en realidad no existe lo mismo. Podemos ver cómo estas consideraciones nacen de un diálogo entre arte, filosofía, biología y psicología. Siempre uno debería buscar cómo formular nuevas preguntas. ¿Cómo puedo expresar mis experiencias, mis reflexiones? ¿Cómo reflexiono si no con la palabra? Entra entonces el lenguaje. El lenguaje es fundamental y es fundamental reevaluar su función, ya que refleja la vivencia cotidiana de las consideraciones arriba enumeradas. Ustedes no han tenido esta... Mire, yo que vivo y que he vivido en muchos países y que he conversado con gente con muchos idiomas, yo me di cuenta que
que no se puede, una idea radical que no nos vamos a entender. Que por más que estoy hablando por ejemplo, con mi amiga, con Carlota o contigo, que por más que estamos hablando, yo no te voy a entender y tú no me vas a entender. Entonces, por más que me esfuerzo a través del lenguaje, de manifestar concepto, mis percepciones de los conceptos no funcionan. Entonces, la verdad, yo creo que en lugar de entrar en broncas, mejor admitir que no nos vamos a entender. Y si admitimos que no nos vamos a entender, y tomarse como punto de partida y que nuestros conceptos y que lo que discutimos y que lo que hablamos son catalizadores necesarios para llevarnos bien y para evitar esos problemas y para vivir en sociedad tranquilo, pues ya nos evitamos muchas broncas de tratar de mostrar al otro que sí, no, ¿cómo no viste? ¿Cómo viste eso? ¿Cómo no puedo? ¿No? Y si usted ve la literatura, hay muchos ejemplos de eso, que la verdad no nos entendemos y que las cosas cambian de acuerdo a nuestras percepciones. Lo que consideramos como entidades singulares constituye una necesaria ilusión. La idea de un objeto singular es necesaria, regulatoria. Es una idea que necesitamos para estar capaces de expresar nuestras diferencias sobre lo real, pero que no se basa en lo real, que es efímero y cambiante. Si digo la obra musical que escucho es la novena de Beethoven, si digo la obra musical que escucho es la novena de Beethoven, debemos entender es como la manifestación de un acuerdo entre dos o varios sujetos para considerar que lo que tienen a su disposición constituye una versión compartida de la realidad en el momento de su conversación. Nada más. O sea, que nos vamos a poner de acuerdo los dos que estamos hablando de la novena de Beethoven. En el momento que estamos hablando de la novena de Beethoven, existe la novena de Beethoven porque tengo fe en ti, tú tienes fe en mí, entonces podemos establecer un diálogo. Pero no es algo compartido para todo el mundo, es solamente entre nosotros dos, o tres, o cuatro, o cinco. Y esta novena de Beethoven, tal y cual la compartimos, existe en el momento de nuestra conversación. Fuera de esta conversación no existe. Entonces debemos entender, puede ser la novena de Beethoven o cualquier otra cosa, ¿no? Otro ejemplo típico para mí es muy fácil, para ustedes tal vez menos, es el chile. En México se come como se hace cantidad de chile. Entonces, cuando voy a un restaurante que le pido al mesero un plato que hay chile, le pregunto, ¿pica el chile? Y siempre, no siempre, pero muchas veces el mesero dice, este chile, este no pica, ese no pica, el chile no pica, o sea, ese no es picante, el chile no es picante. Entonces, en el momento que estamos hablando, el chile para él no es picante, pero le puedo asegurar que para mí es picante. Entonces, el es realmente, el verbo es una ficción, nada más, y no hay que considerarlo como algo realmente que existe. Las personas que dialogan toman por sentado la existencia de una misma entidad singular que perdura y puede servir de referencia estable. La entidad tiene función de catalizador. En un diálogo, las conexiones mutuas son indispensables. O sea, que la coreografía de Luz Boreal o la novena de Beethoven, vamos a decirlo así, desaparece después de la conversación o del diálogo, o desaparece después de escuchar, vuelve a aparecer, pero no podemos decir que perdura. La realidad es hipotética. La interpretación de lo que llamamos realidad se basa en un acto de confianza mutua entre los miembros de una sociedad. El lenguaje permite esta relación. Articulemos el mundo en base a las ficciones y a las hipótesis que formulamos. La obra de arte no es una entidad objetiva preexistente, sino una entidad posexistente objetivisada provisionalmente. Es el resultado de la coordinación de juegos de interpretaciones y de correcciones recíprocas.
La fe en el otro tendrá un papel fundamental en este juego. Es un juego riesgoso. No hay garantía de comunicación y esta ausencia de comunicación puede llevarnos a la tragedia como a la comedia. Pues le remito a la historia de la literatura, ¿no? O sea, actuamos como si podríamos intercambiar nuestras experiencias y siempre vivir lo mismo. Tomas la mía y yo la tuya, y todo sigue igual. La muela que nos duele, ¿verdad? Un amigo dice, tengo que ir al dentista porque me duele la muela. Si yo entiendo lo que... No entiendes. No vas a saber lo que es mi dolor de muela. Pero actuamos como si podemos intercambiar nuestras experiencias. A diario lo hacemos, ¿no? Pero frente a un mismo objeto no podemos saber las diferencias que existen en la experiencia del otro. Aquí si usted ve la lata, pues son 60 o 50, no sé cuántas latas, aunque tengo una en mi mano, pero nadie puede saber exactamente, con certeza, la experiencia del otro. A cuánto va a ver la lata. Asumimos que la podemos entender, pero tenemos que hacer como si la podemos entender. El científico norteamericano Ramachandran explicó que la única forma de poder compartir, según él, una experiencia perceptiva es establecer un puente de neuronas entre dos cerebros. O sea, que para ver la experiencia perceptiva de la lata de Coca-Cola, compartirla entre Ulises y yo, tenemos que hacer entre nuestros dos cerebros un puente neuronal. No sería muy práctico. Pero sería, de acuerdo a Ramachandran, la única forma de poder vivir en carne propia la experiencia perceptiva del mundo. Tal vez por eso existen, poder explicar las neuronas espejos, ¿no? Como tratar de la empatía, ¿no? Tratar de buscar un mecanismo para vivir el otro, aunque yo creo que no podemos vivir el otro. Se hace complicado eso. Yo creo que no podemos vivir el otro. Sería aburrido el mundo. De hecho, en las primeras clases de filosofía nos explicaba el profesor que si este dedo es igual a este, pues este no existiría. Entonces, si nosotros estamos iguales, no tendremos que existir. Estaría aburrido. Solamente habría un humano, y el humano no puede existir, pues no vea nada. Complicado. Bien. O sea que el lenguaje es un juego. Somos actores negociando visiones del mundo. En esta negociación, cada actor tiene derecho a la palabra. El lenguaje no debe romper con el mundo, no debe llegar a ser un simple objeto de estudio alejado de nuestras realidades individuales y colectivas. El arte abre un espacio simbólico intersubjetivo y conciliatorio donde cada artista expresa su versión de la supuesta entidad singular. El arte abre un espacio de diálogo, de esperanza común, en el cual invita al público a expresarse. El arte nos libera de la presión de pretender. Se tejen relaciones sociales, espacio en el cual el otro puede corregir y actualizar mi percepción. O sea, mi percepción de la música fue actualizada con este señor en la calle que estaba tocando un birra. Ahí entendí que la verdad, pues, es importante escuchar al otro, ¿no? El arte abre un espacio dialogal, invite a los miembros de la sociedad a participar en un proyecto intersubjetivo en el cual cada quien expone y conversa sobre su interpretación de la obra. Muchas veces la gente me han preguntado, pero el arte no sirve en realidad porque no... Bueno, el arte es inútil, porque tú hablas siempre del arte, del humano y de todas las cosas, y hoy mire, el siglo pasado, el siglo XX fue el siglo donde hubo más exposiciones en el mundo, más conciertos, más todas cosas artísticas, todo lo que quieres, el arte, y el humano sigue matando entre él, todos nos matamos, hay más violencia. ¿Y qué onda con el arte que supuestamente humaniza? O sea que el arte no sirve, es el fracaso del arte. Fracaso del arte. Respuesta a esta pregunta.
La humanización a través del arte consiste en conocer y reconocer procesos perceptivos, nuestras estructuraciones, interpretaciones, ficciones generadas por las obras, nuestros juicios y también que el otro vive procesos perceptivos diferentes a los nuestros y desarrolla interpretaciones y ficciones individuales que no coinciden con las nuestras. El arte nos permite entender que no existe una singularidad objetiva preexistente y compartida. No hay referentes atemporales. Tampoco el arte salva. Muchas veces ustedes han escuchado que el arte... Pues en buena onda no necesitamos estar salvados. No tenemos que ser rescatados, no tenemos que ser salvados, porque esto implicaría entonces un estado objetivo preexistente al cual tenemos que regresar. Entonces no necesitamos estar salvados. La humanización del arte, el arte no salva a nadie. Y la humanización a través del arte es justamente vivir corporalmente las diferencias entre nosotros y ver que todas estas diferencias nos unen, que son las diferencias que en realidad nos unen. Bien, la proyección de este espacio dialogal